¿Qué pasaría si los insectos antiguos regresaran a la actualidad? Imagina un mundo donde los insectos prehistóricos regresan. Insectos gigantes, aterradores, de tamaños que superarían todo lo que hoy conocemos. Visualiza abrir tu puerta y encontrarte con una libélula de más de 1 metro de envergadura, o caminar por un bosque y cruzarte con un 100 pies tan largo como un auto. ¿Qué pasaría si estos colosos del pasado, que desaparecieron hace millones de años, volvieran a nuestro mundo actual? La historia de los insectos gigantes empieza en la era paleozoica, hace unos 300 millones de años. Durante el periodo carbonífero, la Tierra era muy diferente. Las temperaturas eran más cálidas, y la atmósfera estaba cargada de oxígeno, mucho más de lo que tenemos hoy, con niveles que alcanzaban el 35% frente al 21% actual. Este alto nivel de oxígeno fue clave para el desarrollo de los insectos gigantes de esa época, ya que permitía a estas criaturas prosperar y alcanzar tamaños que hoy serían imposibles. ¿Pero qué aspecto tendrían esos insectos en el mundo actual? ¿Qué impacto tendría en los ecosistemas modernos? Para empezar, veamos algunos de estos insectos antiguos y cómo podrían encajar o causar caos en la actualidad. Primero, tenemos a la meganeura, una libélula prehistórica con una envergadura de casi 70 centímetros. Con sus agudos sentidos y la capacidad de volar, la meganeura era una cazadora formidable en su tiempo. Si esta libélula gigante regresara hoy, podría fácilmente superar en tamaño a muchas aves actuales. En entornos urbanos, estos insectos serían bastante peligrosos. Imagínate una meganeura sobrevolando una ciudad. Con su aguda vista y su velocidad, podría atrapar aves pequeñas o incluso competir con murciélagos y otras aves por comida. En campos y granjas, su presencia también podría alterar el equilibrio ecológico, reduciendo poblaciones de insectos más pequeños y causando estragos en cultivos al devorar insectos polinizadores. Otro insecto legendario es el artropleura, un 100 pies gigante de casi 3 metros de largo. Este animal, el mayor artrópodo que ha existido, recorría los bosques del Carbonífero con su cuerpo alargado y blindado. Aunque no se cree que fuera un carnívoro, su tamaño y aspecto resultarían intimidantes. Si un artropleura apareciera hoy en día, no solo infundiría miedo en quienes se lo encontraran, sino que alteraría por completo los ecosistemas de los bosques modernos. Su enorme peso compactaría la tierra, alterando la estructura del suelo y afectando las plantas y otros organismos que dependen de su porosidad. Este gigante podría devorar enormes cantidades de materia vegetal, acabando con plantas jóvenes y causando problemas para la vegetación. Los bosques, y con ellos todo el ecosistema que conocemos, cambiarían radicalmente. Pero no se trata solo de los herbívoros. En el mundo prehistórico también había depredadores temibles como el Pulmonoscorpius, un escorpión de hasta 1 metro de longitud que se arrastraba en las oscuras cuevas de la tierra primitiva. Si este escorpión regresara, los ecosistemas de praderas y desiertos serían los más afectados. Su tamaño y veneno letal lo convertirían en un cazador sin igual, capaz de atacar a pequeños mamíferos, reptiles e incluso a otros insectos gigantes. Para las personas, un encuentro con un Pulmonoscorpius podría ser fatal. Además, la presencia de un superdepredador como este afectaría a los animales más pequeños, que tendrían que cambiar sus patrones de conducta para evitar ser presa. Ahora, piensen en los bosques y praderas de la era actual llenos de libélulas del tamaño de águilas y 100 pies gigantescos. La competencia por el alimento sería feroz. Animales que antes no temían a los insectos, como aves o pequeños mamíferos, podrían verse superados o cazados por estas criaturas. Los insectos que conocemos hoy, como moscas, abejas y hormigas, se convertirían en presas fáciles y en competencia directa. Esto afectaría la polinización, poniendo en riesgo plantas, flores y, en última instancia, nuestras propias fuentes de alimento. Además, el cambio en los ecosistemas podría forzar a muchas especies modernas a adaptarse o a migrar a nuevas áreas. Pero no solo habría cambios en la naturaleza. En las ciudades, estos insectos serían una auténtica pesadilla. Imaginen parques o áreas verdes llenos de insectos que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. Ciudades con luces intensas y fuentes de calor atraerían a estos gigantes, como ocurre hoy con los insectos comunes. Esto obligaría a la gente a proteger sus hogares y a las autoridades a idear maneras de mantener a raya a estos invasores. Se necesitarían nuevas formas de control de plagas, mucho más avanzadas y potentes, que generen el menor impacto en el ambiente posible. La existencia de estos insectos también traería una carga psicológica. La humanidad ha pasado siglos evolucionando sin la amenaza de criaturas gigantes.
Pero si los insectos prehistóricos regresaran, el miedo se apoderaría de la sociedad. Podríamos ver cambios en las rutinas diarias, la gente evitando ciertas áreas, construyendo casas más selladas o incluso limitando sus actividades al aire libre. En lugares cercanos a bosques o zonas rurales, estos insectos podrían atacar cultivos y alterar la economía local. Los agricultores y productores tendrían que invertir en métodos de protección de sus tierras, enfrentando nuevas plagas y riesgos constantes. Finalmente, es inevitable pensar en el impacto científico. El regreso de estos insectos gigantes traería consigo una serie de estudios y debates en la comunidad científica. ¿Cómo se adaptaron estos insectos gigantes al mundo moderno? ¿Podría el cambio climático ser la causa de su resurgimiento, o es una cuestión de adaptación evolutiva? Científicos de todo el mundo se verían obligados a replantear lo que sabemos sobre los límites de tamaño en los artrópodos y a investigar cómo se han adaptado al entorno moderno. Estos insectos antiguos serían un misterio a resolver y posiblemente abrirían puertas a nuevos descubrimientos sobre la vida en el planeta. ¿Y tú, estarías preparado para vivir en un mundo con insectos gigantes?